Decía San Pablo en la segunda lectura que hubo un delito y una justicia. Un delito que tuvo consecuencias graves para el género humano, para todos nosotros, y una justicia que tuvo beneficios también para todos nosotros. El delito lo hemos escuchado en la primera lectura. En la primera lectura teníamos el siguiente marco. Teníamos un jardín, un Edén, un hombre, Adán, puesto en él, y un tentador que le engaña, que le seduce y le conduce al pecado. Aquel Adán lo tenía todo, no necesitaba nada, podía comer de todo sin trabajar. Mayor placer no puede existir, ¿verdad? Todo hecho. Y la justicia. Tenemos otro marco en el Evangelio. Tenemos un desierto, un lugar inhóspito, no hay nada. Dice el evangelista Lucas incluso que Jesús vivía entre chacales y fieras. Imaginaos lo que puede ser aquel desierto. Es decir, en la más absoluta nada. Y que pasó hambre y sed al cabo de 40 días. Y en ese desierto, Jesús, el nuevo Adán, el segundo Adán, vemos que también se le acerca un tentador. Aquel tentador quiere seducirlo, pretende engañarlo para atraerlo a su bando. Le ofrece que si tiene hambre que coma. Era el Hijo de Dios, podría hacerlo, ¿verdad? Podía convertir las piedras en pan y hartarse de pan. Es decir, lo material. Le sube al alero del templo, lo más alto del templo. Y dice, todo esto te lo daré, pero tírate. Venga, a ver si es verdad lo que dice la Biblia. A ver si es verdad lo que dice Dios. Es decir, tentar a Dios, ponerle a prueba. Y la tercera tentación que le ofrece es la de ofrecerle para todos los reinos del mundo. Y fijaos, el evangelista Lucas, porque hemos leído el texto de Mateo, pero Lucas da un detalle en el diálogo que tiene el diablo, y le dice el diablo a Jesús, mira, todo esto me lo han dado a mí, es mío, y yo se lo doy a quien quiero. Y hasta dónde llega, ¿verdad?, la soberbia del diablo de prometernos cosas que él mismo sabe que no puede cumplir. Éxito, fama, dinero, riquezas, todo eso te lo promete el diablo y sus pompas de este mundo, y no te lo puede garantizar. Porque el diablo, al fin y al cabo, lo que quiere es arrebatar tu alma para la condenación eterna, para que vivas en la más absoluta desesperación. Por eso conocemos mucha gente que tiene de todo en la vida, que está harto y saciado de todo, y son tristes, eminentemente tristes. ¿Por qué? Porque no han saciado lo más importante que tiene el hombre y la mujer, que es el ansia de la eternidad. Entonces el diablo te lo puede dar todo, pero en definitiva no te puede dar lo fundamental. Y por eso Jesucristo en la primera tentación le dice, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios nos lleva a la palabra. En la segunda tentación Jesucristo le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no pongas a prueba a Dios, fíjate de Dios. Como hemos dicho en el canto de entrada, pégate al Señor y no lo abandones. Pégate al Señor y no lo abandones. Eso es un texto del libro del Eclesiástico. Y en la tercera tentación, la respuesta de Jesucristo es, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él darás culto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida, dar culto a Dios. Para eso está la Iglesia aquí en este mundo. La Iglesia está para dar culto a Dios, para predicar el Santo Evangelio y para evangelizar a los pobres. El problema es cuando esto no se tiene claro y nos acabamos convirtiendo en una ONG. Si pensamos que lo único importante es la caridad, la filantropía, hacer el bien. Eso es bueno. Pero hay mucha gente que no cree en Dios, que es atea, ¿verdad? O que tiene otra religión, otra cultura, y que hace el bien. Entonces eso no es lo propio nuestro. Lo propio nuestro es dar culto a Dios nuestro Señor, adorar a Dios. Y el que adora a Dios lo tiene que adorar en espíritu y en verdad.
y adorar en espíritu y en verdad, como leeremos en el tercer domingo de Cuaresma, de Samaritana, es adorarlo desde la propia vida, desde la propia existencia, desde la pureza del corazón, desde la pureza del alma. Por eso el primer marco, el delito, nos afectó a todos nosotros. El pecado de Adán, que se transmite de generación en generación y que necesitamos el santo bautismo para quitarlo. Y que aún así, después de quitado el pecado original, queda esa concupiscencia, esa inclinación al mal. Y necesitamos la gracia de Dios para vencer al mal, para enderezar el camino hacia lo bueno, hacia lo recto. Mantén el corazón firme, sé valiente, espera en Dios, no lo abandones. Decía la segunda letra del canto de entrada. Ese pecado y esa inclinación al mal, que a veces nos juega malas pasadas, solamente puede ser sanado, pues eso, con la gracia de Dios y también con nuestro propio esfuerzo. Por eso no es casualidad que todos los años, al inicio de la Cuaresma, la Iglesia nos ofrezca el pasaje de las tentaciones, la justicia, el marco de la justicia. ¿Por qué? Pues porque nos enseña que la vida es una lucha, es una pelea. Y que tenemos que luchar todos los días contra el mal, contra los enemigos externos y contra los enemigos internos. Y los enemigos internos son los peores, porque los enemigos internos son los que a veces hacen que la familia se quiebre. Claro, el enemigo interno, que es el diablo, que está en nosotros y nos está incitando, nos está seduciendo, a veces genera discordias, genera enfados, genera tristezas, desesperación, insatisfacciones, y nos hace pensar tonterías. Bueno, a lo mejor en otra vida hubiera sido más feliz. Bueno, a lo mejor si voy por aquí quizás mejorará esto. Y al final son engaños. Son engaños que nos apartan de lo importante, que es ser feliz, que es buscar la felicidad, es decir, buscar a Dios, buscar su verdad en lo que vives cada día, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tus relaciones sociales. Ahí es donde tienes que buscar a Dios. Y no pensar que otra vida, ¿qué otra vida? A ver, ¿qué otra vida vas a tener? Pues si tienes la que tienes. Y ya está. Y tienes que ahí, cuando te vengan los corajes, los enfados, las discordias, pues tienes que luchar contra todo eso. Lo que hablamos el miércoles de ceniza, ¿os acordáis? ¿No? Cuando explicaba yo lo del enojo de Dios. Claro, porque hay que decir, no estés eternamente enojado. Pues porque nuestros pecados ofenden a Dios y si Dios diera rienda suelta a su enojo o su enfado, pues ya no tenemos ni uno vivo. Pues lo mismo nosotros. Si nosotros, así porque sí, diéramos rienda suelta a nuestro enojo, nuestro enfado, nuestras riñas, imagina lo que sería esto. Pues esto sería insufrible. Sería insufrible la familia, sería insufrible la parroquia, sería insufrible el pueblo. Claro. Entonces el Señor en el Evangelio nos enseña a pelear, a luchar, a plantar cara al mal. ¿Y cómo lo hace Jesús? Si os fijáis, los tres textos, las tres palabras de Jesús de tentaciones son la palabra de Dios. Vivir de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer la Escritura. Hay un libro que yo siempre recomiendo para estas cosas y termino la homilía de este domingo, que es el Antirrético de Mario Póntico, o ahora está traducido y se vende con un título que se llama El Tratado de las Réplicas. El Tratado de las Réplicas. Es un librito así pequeñito que es muy fácil de leer porque no tiene... Es simplemente Mario Póntico, para que ustedes sepan, es un escritor cristiano del siglo V, ¿vale? Y entonces él dice, bueno, para luchar contra el mal, para luchar contra el pecado, contra el diablo, hay que hacer lo que hizo Jesús, decir la palabra de Dios. Entonces él tiene un libro que es todo frases de la Escritura. Libros, por ejemplo, contra el pecado de envidia, frases del Antiguo Testamento. Y empieza a citar una, otra. Frases del Nuevo Testamento. Esta. Y entonces a cada pecado hay un elenco de frases, de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que ayudan
Pues eso, cuando uno tiene una tentación de algo, a repetirlo, o sea, como si fuese una ejaculatoria. Al Señor tu Dios adorarás y a solo darás culto, al Señor tu Dios adorarás y a solo darás culto. Y entonces eso te ayuda mucho a despejar la mente, a luchar contra el mal, a que los pensamientos malos no vengan. Se llama así, lo buscáis, se vende en Amazon, yo no me llevo ninguna comisión, yo digo otras cosas para que las tengáis, pero se compra fácilmente en cualquier librería religiosa, repito, para que lo apuntéis los que veis esto luego también. Tratado de las réplicas, Tratado de las réplicas. También hay una versión en internet, el antirrético del Labio Póntico está ahí. Y eso puede servir muy bien para entender lo que Jesús hizo en las tentaciones y para vivir la Cuaresma muy unido a la palabra de Dios. Pues que el Señor nos ayude en este camino cuaresma.